días, mis niños. Espero que estén teniendo un excelente inicio del día y que se encuentren muy bien en sus casas. De inmediato vamos a iniciar con las actividades correspondientes al día hoy, jueves 25 de marzo. Y las actividades que corresponden para el día de hoy son sumamente interesantes. La primera se llama dramatizaciones de compra y venta. En esta actividad vas a continuar jugando a la compra y venta, utilizando los billetes de fantasía. Las escenas dramatizadas serán la inspiración para crear tu propia historieta. Tarea 1. Preparación. Es momento de jugar a comprar y vender. Para ello, necesitas hacer 4 cosas. 1. Invitar a un familiar a jugar contigo para que haya quien compre y quien vende. Elegir objetos que sirvan para jugar, comprar y vender. Encontrar un lugar en la casa para que sea el comercio. Y buscar ropa y objetos para distraerse y crear personajes. Así que hoy vamos a dramatizar de manera muy interesante. Tarea 2. Acción. Dramatizar es actuar, como ves en la televisión, en las películas, en el teatro. Practica tanto la experiencia de ser quien vende y de quien compra. Crea situaciones en diversos comercios, por ejemplo en el colmado, en el supermercado, en la farmacia, en la panadería y cualquier otro lugar que se te ocurra. Inventa personajes, actúa como si fueses otra persona, por ejemplo, una señora mayor con sombrero y lentes o un joven muy distraído. Genera situaciones con un conflicto o hecho central, como un problema, una situación cómica o que te dé risa o alguna dificultad. Por ejemplo, que se derrame algún producto, olvidarse del dinero para pagar, que el idioma del vendedor y del comprador sean diferentes, devolver un producto en mal estado. Es decir, podemos dramatizar muchísimas situaciones. En la tarea 3 vamos a ir de la actuación a la historieta. Toma en cuenta los siguientes pasos para aprovechar lo que viviste para armar tu historieta. 1. Vas a seleccionar los personajes que más te hayan gustado. ¿Cómo eran? Selecciona un comercio. Será el lugar donde se desarrolla la historieta. ¿Qué se vendía allí? ¿Cómo era? ¿Tenía nombre? Vas a elegir la situación donde haya ocurrido un conflicto. Es decir, una de las situaciones que planteamos atrás, sea devolviendo un producto en mal estado, sea que el idioma del vendedor y del comprador sean diferentes, sea una situación que sea de risa o chistosa. Piensa cómo se resolvió esa situación. En la tarea 4 vamos a tomar nota de las ideas para tu historieta. Vas a completar el siguiente recuadro. Recuerda que ese recuadro lo vamos a completar en nuestro cuaderno de trabajo. Dice los personajes, nombres, vendedor o comprador y características. Entonces, en esa línea, tú vas a describir los personajes. En la siguiente línea dice lugar, tipo de comercio y sus características. Era en una farmacia, era en un colmado, era en un supermercado o era en un mercado. Y ahí lo vas a describir. El conflicto de mi historieta. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Había algún producto vencido y el comprador lo estaba devolviendo? ¿O era simplemente que no se entendían el vendedor y el comprador? Entonces tú vas a describir ahí lo que sucede. Y obviamente vamos a escribir la resolución del conflicto, es decir, cómo terminó la historia. Bien, entonces en la siguiente actividad se llama calcular precios por cantidades mayores. Dice, seguirás trabajando con compras y ventas. Conocerás situaciones de la vida diaria en las que es importante analizar cómo varían dos cantidades diferentes relacionadas entre sí. Así sabrás que son relaciones proporcionales y no proporcionales. Tarea 1. Doble, triple, cuádruple.
Vamos a ver de qué se trata. En el colmado al ofertón se pueden comprar 3 litros de leche por 300 pesos. Completa el cuadro sabiendo que el precio de cada litro se mantiene igual. Entonces, este recuadro lo vamos a hacer en nuestro cuaderno también. Y dice los litros de leche, dice 3, 6, 9, 12 y 18. Y tenemos debajo el precio en cuanto a 3 litros, que sería 300. Y para 6 litros, entonces, ¿cuánto me costaría si 6 es el doble de 3? Muy bien, te costarían 600 pesos. Y así lo vas a ir haciendo con cada uno de esos litros de leche. Dice, la tabla no muestra el precio de un litro de leche. Necesitaste averiguar ese dato para completarla. ¿Por qué? Entonces, esa pregunta la vamos a llenar en nuestro cuaderno. ¿Cuánto vale un litro de leche? ¿Cómo tú lo supiste? Elvira dice que el precio de 6 litros de leche se calcula directamente con el doble de 300. Pero Levi dice que para saber el precio de 12 litros de leche se calcula el doble de lo que cuestan 6 litros. ¿Estás de acuerdo con ellos? Explica tu opinión. ¿Qué cálculo hacen? ¿Lo hacen calculando el doble, el triple, el cuádruple? Entonces ahí vas a explicar tu opinión. Recuerda todo eso escribiéndolo en el cuaderno. Dice la siguiente diapositiva, completa la siguiente frase observando la tabla que realizaste. Para calcular el precio de 18 litros se puede utilizar ¿el doble de cuál utilizaste? Para calcular el precio de 18 litros de leche, Elvira y Levi realizaron dos cálculos diferentes, pero ambos son correctos. Dice Elvira, pensé en multiplicar por 3 lo que cuestan 6 litros de leche, porque si tengo el triple de litros, entonces necesito el triple de dinero. En cambio, Levi dice, yo lo hice diferente, sumé lo que cuestan 6 litros de leche con lo que cuestan 12 litros de leche. Cada uno lo hizo de manera distinta, pero ambos de manera correcta. Explica cómo calcularían el precio de 9 litros de leche. Entonces tú vas a explicar cómo tú crees que Elvira lo realizó, si es multiplicando y si Levi lo realizó haciendo una suma. Entonces ahí tú vas a explicar tus dos teorías de cómo ellos lo realizaron. Recuerda, puedes hacerlo vía la multiplicación, pero puedes hacerlo también con la suma. Bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos. Imagina un vendedor de frutas. Ahí tenemos la cantidad de manzanas por unidades. Y tenemos el precio de cada uno. Una manzana cuesta 3 pesos, 2 manzanas cuestan 6 y 3 manzanas cuestan 9. Entonces, ahí, ¿cómo lo calcularon? Para saber cuánto cuestan 2 manzanas, lo que hicieron fue el doble de una manzana. En cambio, para calcular cuánto cuestan 3 manzanas, lo que hicieron fue calcular el triple, es decir, 3 pesos. Y de la misma manera, el siguiente cuadro que trata sobre las cantidades de gasolina. Ahí lo realizaron en doble y en cuádruple. Ahí lo vas a observar. Cuando una cantidad varía al doble, triple o cuádruple y la otra cantidad varía igualmente al doble, triple o cuádruple, se dice que la relación entre esas dos cantidades es proporcionalmente directa. Y ese recuadro lo vamos a transcribir en nuestro cuaderno. Recuerda poner fecha y título de la actividad al iniciar las actividades del día de hoy. Así que espero que hayan entendido mucho y nos vemos mañana con otra explicación de las actividades. Bye bye, feliz resto del día y un fuerte abrazo.